Hola, bueno, acá sí, buenas noches. Estamos en otro programa de Galería Libertaria y bueno, tenemos de vuelta a un invitado bastante importante que es Víctor Hugo Becerra. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Cómo estás, Maximiliano? Muy buenas tardes, Susan. Aquí, saludándolos desde Ciudad de México. Gracias por la invitación. Y gracias a ti también, Víctor. Bueno, nosotros quedamos con un tema pendiente que queríamos hablar un poco de ese tema. Bueno, hay otro tema que también surgió después, así que más adelante yo creo que vamos a consultar sobre ese tema que preocupa al menos en México. Pero lo que quedó pendiente fue el tema de AMLO. Sí, Sí, más o menos queríamos saber cómo se ve el partido allá, si se ve fuerte, si se ha debilitado, si es muy influyente. Más o menos, ¿qué es lo que ha pasado también en este último tiempo con AMLO? sí, bueno, mira, yo te podría decir que López Obrador en este momento tiene una popularidad muy, muy alta. Menor a la de otros presidentes, el ejercicio del poder, como ustedes saben, desgasta y eso le ha pasado en buena medida a López Obrador. Sus números de popularidad andan alrededor del 60-62%, más o menos. Algunos expresidentes han andado en 65, quizás 70, cerca de los 70. Entonces no es una popularidad inusual en México, aunque él y sus seguidores lo tratan de ver como una cuestión milagrosa, casi como un plebiscito diario de su gobierno, lo cual, bueno, pues no es tan así. Eh, Obviamente, bueno, en los últimos tiempos, y yo creo que eso ha sido positivo, López Obrador ha revelado buena parte de sus intenciones finales, que es, bueno, pues hermanarnos con dictaduras como la cubana o la venezolana, seguir de cerca el acontecer de la izquierda continental, y a lo mejor, bueno, pues yo no le he conocido ansias protagónicas a López Obrador de encabezar la izquierda continental, un liderazgo que, bueno, pues a la muerte de Chávez, ante las desgracias judiciales de Lula o Rafael Correa, o los problemas de Evo Morales en Bolivia, bueno, pues se ha quedado un poquito huérfana a la izquierda. Pero bueno, ¿qué político no es ambicioso? En tal sentido, yo creo que debe de haber algo de interés de López Obrador de acercarse a la izquierda para tratar de comandarla y hacer pasar que, bueno, pues no solamente es un presidente popular en México, sino también una guía moral a nivel de izquierda. Lo cual, bueno, pues ser guía moral de dictadores, asesinos, corruptos, bueno, pues me parece que no es precisamente las mejores cartas de presentación, pero pues ya sabemos cómo es de izquierda. Para la izquierda está mal robar, está mal engañar, está mal defraudar, siempre y cuando lo haga la derecha. Si ellos lo hacen, pues entonces todo está bien. Para la izquierda está permitido robar, engañar, defraudar, y no hay mayor problema. Y creo que es parte de la situación que existe con López Obrador y su vínculo con la izquierda. Obviamente esto, Maximiliano, nos coloca como país en una situación complicada. Desde hace 20, 30 años casi, 20 y tantos años, México pues decidió unir cada vez más su destino y su visión geopolítica con América del Norte. En tal sentido, la relación con Estados Unidos y con Canadá
es una relación muy importante para los mexicanos, aunque no la sientan en el día a día, pero es al final de cuentas la mayoría de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Existen una gran cantidad de mexicanos residentes en Estados Unidos, hay una gran cantidad de inversiones estadounidenses y canadienses en México. México es cada vez más una tierra de migración de personas de la tercera edad que vienen a pasar sus últimos años de retiro en México, siendo residentes de Estados Unidos o de Canadá. Entonces me parece que, aparte, bueno, claro, tenemos un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos que es muy, muy, muy importante. Es una línea estratégica a futuro y obviamente, bueno, pues poner en la balanza esta decisión estratégica que los mexicanos tuvimos hace 27, 28 años de privilegiar la relación con Estados Unidos y no con Latinoamérica, me parece que es una cuestión que los mexicanos tenemos que valorar, y me parece que el gobierno de López Obrador ha sido irresponsable en su valoración. Invitar a Raúl Castro, por primera vez a un jefe de Estado de otro país, a las fiestas de independencia, cosa que no se acostumbraba, a Nicolás Maduro, a su toma de posesión, en la reciente cumbre de CELAC, invitar al presidente chino a dar un mensaje televisado. Bueno, pues me parece que no son precisamente las mejores formas de demostrar una sociedad sana, cercana y complementaria con Estados Unidos, el régimen Biden y con Canadá. En tal sentido, me parece que tarde que temprano vamos a tener alguna consecuencia y probablemente entonces AMLO recule un poco en el camino. Pero yo decía al principio que es bueno que haya sido en este momento y no hace 3 años que él llegó al poder, en donde contaba con una altísima popularidad, donde él contaba además con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo cual le permitía hacer y deshacer en muchas leyes, en el presupuesto, en fin, le permitía una altísima discrecionalidad. Las elecciones de hace unos meses, bueno, pues le quitaron esta mayoría y ahora existe una situación más equilibrada. Me parece que ya López Obrador no puede hacer todo lo que quiera, ya va a encontrar una creciente interlocución en el Congreso, porque además se acercan en 2 años las elecciones presidenciales y obviamente, pues como ustedes saben, los partidos conforme se van acercando las elecciones, cada vez más toman decisiones de tipo político-electoral. Entonces, es muy difícil que puedan plegarse acríticamente y sin ninguna reticencia a los dictados de López Obrador. En tal sentido, pues bueno, los próximos 3 años de López Obrador ciertamente no será un pato cojo, con este término calcado de la experiencia norteamericana, pero sí será un presidente crecientemente cuestionado, un poco encajonado a pesar de su alta popularidad, y esto implica necesariamente que no podrá conducir de manera expedita y sin medir consecuencias hacia una mayor radicalización de izquierda al país. Es lo que yo podría decirles de entrada, Maximiliano. Yo quisiera saber por qué AMLO todavía tiene esa popularidad allá en México. ¿Será por la forma en que ha ido gobernando o ha hecho promesas? ¿Qué es lo que ha hecho?
Bueno, eso es una cuestión que ciertamente es un tema que se debate todavía a estas alturas. ¿Cómo es posible que después de tantos errores, tan malos resultados, un gobierno sin pies ni cabezas, con una crisis económica y sanitaria que el país ha enfrentado, con un gobierno poco capacitado para enfrentar estas dos crisis simultáneas? Bueno, eso es una pregunta que nos hacemos todos los mexicanos todos los días. No hay programa de opinión que no se pregunte cómo es posible que AMLO llegue a estos niveles de popularidad a estas alturas después de tanta incapacidad en el gobierno. Bueno, hay algunas explicaciones que a mí me dejan más o menos satisfecho intelectualmente, no porque esté de acuerdo, sino porque me parecen que son coherentes y responden a la realidad. Una tiene que ver con, primero, el reparto de dinero a manos llenas. Todo el gobierno está volcado en realizar un reparto de dinero supuestamente a los pobres. Realmente no sabemos a dónde va a parar ese dinero, pero según algunas encuestas, 4 o 5 familias de cada 10 reciben de alguna manera recursos en los diversos programas de López Obrador, sea para ancianos, sea para estudiantes o para gente con discapacidades físicas, etcétera, madres solteras, etcétera, etcétera. Entonces, esa podría ser una primera explicación. Todos sabemos, no sé si sea un dicho popular en Chile, pero en México, bueno, pues que el interés tiene pies. Al final es el interés el que mueve las decisiones de las personas, y en parte eso explicaría la popularidad de López Obrador, que sabe llegar a un público muy bien elegido como objetivo político electoral. Otro tiene que ver con su manejo de los medios de comunicación. México en toda su historia nunca ha sido un país plenamente democrático, transparente, plural en sus medios de comunicación. Siempre ha habido una intervención más o menos soterrada, más o menos directa de la presidencia de la República en los medios de comunicación. Sea a través de permisos, presiones económicas, contratos de publicidad gubernamental, o simple y sencillamente la reverencia a la autoridad y la presión que la figura presidencial puede hacer sobre electores y anunciantes, por ejemplo. En tal sentido, su estrategia de tener conferencias prácticamente 6 días de la semana a partir de muy temprano, 7 de la mañana, durante 3, 4 horas, hablando de todos los temas, insultando a todo el mundo, acusando a todos de que están confabulados en contra suya. Bueno, me parece que tiene sus resultados. Esa puede ser una segunda explicación que tiene que ver precisamente con esa amplia preeminencia en el discurso público y la atención y el tiempo aire que le dedican los medios de comunicación al discurso presidencial, y además, bueno, pues distrae de muchos temas cuando hay un escándalo de corrupción en su gobierno, como ha sucedido con su familia o sus colaboradores. Bueno, pues él sale con una gracejada al día siguiente sobre que va, por ejemplo, lo último, hay una discusión muy fuerte en México sobre una expoliación que quiere hacer sobre la industria eléctrica nacional, pero pues todo el mundo se está perdiendo más bien si el gobierno debe o no desaparecer unas sopas de alto contenido de sodio, si el gobierno tiene que ser el papá en los hábitos de consumo de la gente. En vez de discutir pues un tema realmente importante como es precisamente el de la
energía eléctrica, que no es que oponernos a que un gobierno quiera ser el papá, yo creo que es su función de todos los liberales y libertarios. Pero también hay forma de graduar lo importante, y lo importante me parece en este momento es no volver a los monopolios públicos corruptos que caracterizaron a México en el pasado, que es lo que pretende López Obrador con esta reforma eléctrica. Pero bueno, así se la pasa todos los días López Obrador, distrayendo, acusando, haciéndose la víctima. Además, bueno, pues tiene un presupuesto ilimitado para dominar las redes sociales, le va crecientemente mal en las redes sociales, pero allí están sus operadores, sus ejércitos de bots en las redes sociales, amenazando, insultando, tratando de hacer prevalecer trending topic, diciendo que AMLO es el mejor presidente del mundo, por ejemplo. Bueno, yo creo que esos tres factores que son la preeminencia del discurso presidencial en los medios de comunicación, el reparto a manos llenas de dinero, que muy probablemente ese dinero no llega a lo que según esto debiera de llegar, que es a los pobres, sino que muy probablemente más bien es gasto electoral hacia las estructuras del partido. Y lo que tiene que ver también con el dominio en redes sociales, me parece que esos tres factores explican en parte la preeminencia y la popularidad de López Obrador, sin olvidar, y esto es importante señalarlo, porque si no sería un poco deshonesto de mi parte no reconocerlo, y es el tremendo desprestigio de todos los partidos políticos mexicanos. Durante muchos años los partidos mexicanos se dedicaron a negociar entre ellos, a decidir entre ellos, a enriquecerse entre ellos. López Obrador construyó su imagen pública durante muchos años en oposición a esa corrupción generalizada del sistema político, haciéndose pasar él como un tipo honesto, íntegro, sin dobleces. Ya sabemos que no, que sí es un tipo corrupto, que es un tipo con cercanía con la delincuencia organizada, pero bueno, aún me parece que todavía hay un público que le cree esa imagen que él construyó a lo largo de 20 y tantos años de carrera política. ¿Usted cree que las encuestas sean allá manipuladas? Si la gente puede ser manipulada, pues sí, si tú te la pasas victimizándote, acusando de todos los errores de tu gobierno al pasado y la gente cree eso, bueno, pues realmente es una gente manipulable y es una ciudadanía muy acrítica y muy pues muy tonta, con todo respeto. Si tú vas a creerle que todos los errores se deben al pasado y nada a la impericia o a la deshonestidad de este gobierno, pues bueno, pues tienes como ciudadanía, tienes el gobierno que te mereces, al ser una ciudadanía manipulada y manipulable. Sí, yo también pienso lo mismo, de que mucha gente todavía no entiende que la izquierda no está a favor de los pobres, los utilizan para lograr sus objetivos como ideología. Exactamente, está allí, no hay una preocupación real por los pobres. Si hubiera de la izquierda una preocupación real por los pobres, bueno, pues analizaría qué ha dado resultado en la historia, qué ha dado resultado para sacar a la pobreza, a la gente de la pobreza, y bueno, pues vería que muchas de sus recetas de mercados cautivos, de presencia omnímoda del Estado, de cerrazón ante el exterior, bueno, pues no tienen mucho sentido, y que al contrario, es lo contrario lo que realmente significa un alivio a la pobreza
pero pues no están dispuestos a aceptarlo, lo cual ya habla de un grado extremo de deshonestidad intelectual. Sí, con respecto a eso, siempre como saco conclusiones y hay algo que me llama mucho la atención sobre la gente de izquierda, al menos acá en Chile. Yo creo que bueno, a nivel global debe ser muy parecido, pero por ejemplo acá en Chile hay muchos medios de izquierda que son muy mentirosos. Bueno, los medios en general acá en Chile son de izquierda, son más que decir, mostrar la verdad, lo que son básicamente guerrilleros, por así decirlo. Son tipos que hacen más propaganda política que mostrar la verdad. Ya el periodista, yo creo que a nivel global ya perdió sus funciones de contar lo que estaba pasando. Entonces, yo me doy cuenta que bueno, hay medios que son más mentirosos que otros. Eso es como lo que se diferencian a veces los medios. Y hay medios que son increíbles, que siempre se mienten y después se sabe que es mentira. Pero la gente izquierda sigue creyéndole a esos mismos medios. Cuando después se destapa la olla, se sabe lo que pasó en verdad y sigue leyendo los mismos medios. Entonces, es como gente que sabe que está siendo engañada, pero le gusta ser engañada. Entonces, en buena medida sucede eso, claro. En México, por ejemplo, le señalaba las conferencias mañaneras del presidente López Obrador de 7 a 10, 11 de la mañana. Bueno, el asunto es que la mayoría del auditorio no está conformado por periodistas profesionales, de medios serios, reconocidos, afamados por su imparcialidad y probidad. No, hay algunos cuantos, pero la mayoría está plagado de medios que son mera comparsa del gobierno. Blogueros, youtubers, de medios de comunicación pues, que surgieron con este gobierno y que se mantienen gracias a la publicidad y las dádivas del gobierno de López Obrador. O que aspiran en algún momento a recibir algún tipo de dádivas del gobierno de López Obrador. Y además, bueno, pues tenemos algunos medios de izquierda más acreditados, pero también te parten de lo mismo que tú acabas de señalar, Maximiliano, y es la falta de autocrítica. Son incapaces de reconocer una mentira, un dato erróneo, prefieren morirse en su terquedad que reconocer que hicieron algo falto de ética o sostuvieron algo sin sustento. Bueno, pues esto es una cosa clásica de la izquierda latinoamericana, no solamente exclusiva ni de México ni de Chile. Ya Octavio Paz hablaba hace muchos años, 50 años, hablaba de la deshonestidad de los intelectuales de izquierda que habían defendido Pablo Neruda, tanta gente que había defendido al estalinismo, a la Unión Soviética, a la revolución castrista, y cuando se reveló la enorme injusticia que estos regímenes escondían, esos mismos intelectuales nunca dijeron, me equivoqué, lo siento mucho. La mayoría prefirieron seguir con sus vidas como si no hubiera pasado nada, y eso ha faltado en un quiebre moral en la izquierda y en los intelectuales de izquierda latinoamericanos. Por eso, pues muchos no le encuentran ningún sentido, no le encuentran ninguna contradicción en haber apoyado a Stalin y ahora al Foro de Sao Paulo, por ejemplo. Para ellos es una continuidad lógica, sin contradicción y sin dobleces
porque les ha faltado esa probidad intelectual de reconocer lo que sostuvieron mal en el pasado. Y bueno, la izquierda de por sí ha hecho un trabajo cultural de deconstruir a la sociedad a favor de ellos, quitándole valores, ética y moral. Pues Entonces sí. así es más fácil también, y así los pueden confundir y les hacen creer que lo que hace la izquierda está bien y lo que hace la derecha o el que incluso piensa diferente está mal. Sí, claro, existe esa situación, pero también, Susan, eso también lo compartimos en otras expresiones. Por ejemplo, la derecha latinoamericana no es precisamente tampoco un modelo de probidad ni de rectitud intelectual, en fin, no quisiera yo abundar, pero ahí también hay cosas de no reconocimiento de los errores y de defender a capa y espada a personajes que de otra manera serían impresentables. Allí está el caso de Bolsonaro, está el caso de Trump. Perdónenme, yo no sé si ustedes son de estos grupos libertarios que terminan apoyando a Trump, o a Bolsonaro, no sé quién, o a Vox, este grupo de derecha español. Bueno, los libertarios mexicanos, una gran mayoría, y gracias al trabajo de muchos libertarios, no compartimos esas veleidades, pero sí hay que reconocer que no solamente la izquierda, sino también otras expresiones políticas les hace falta esa probidad y ese quiebre moral que rechazamos en la izquierda y que muchas veces nosotros no vemos la viga en el ojo propio. Sí, no, sí, yo veo lo mismo, por lo que yo veo en el otro extremo de la política, en el lado de la derecha, es que ellos abandonaron la cultura. Sí, claro, eso es una cuestión. Axel Kaiser, bueno, pues lo ha venido señalando infinidad de veces y desde hace mucho tiempo, el que la derecha, en general, bueno, pues ha abandonado la lucha cultural, y bueno, pues es otra izquierda, nada más que con valores contrarios, al final de cuentas. No les ha importado convencer, no les ha importado defender sus puntos de vista, sino más bien imponerlos por la fuerza de los hechos y quizá de los votos. Pero me parece que ese es un problema que tenemos en América Latina. Al respecto, pues también para mí resulta muy, muy complicado de entender, por ejemplo, por qué los empresarios, las organizaciones financiadas por los empresarios hacen una defensa tan tibia, tan timorata de los valores de sociedades abiertas, de libre mercado, de competencia y de mérito. Bueno, muchos de ellos ya sabemos, y eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, desde Adam Smith, que hablaba del mercantilismo. Bueno, ya sabemos que muchos de estos empresarios pues, serían felices estableciendo monopolios de sus productos y de ellos mismos sobre su país, que muchos de estos empresarios se dicen, son empresarios pues porque arriesgan su dinero, pero en la medida de lo posible harían todo lo necesario para ser ellos los únicos que compitieran, y si además esto pudiera ayudarles para establecer tratos privilegiados y directos con el gobierno, no estarían de ninguna manera exentos de desearlo y de buscarlo con todas sus fuerzas. Bueno, así existen muchísimos empresarios en América Latina, muchas organizaciones financiadas por los empresarios, fundaciones, por ejemplo. Yo pienso, siempre me viene a la mente el ejemplo de las fundaciones norteamericanas, la MacArthur, la Ford, por ejemplo, que fueron
que surgieron del capitalismo norteamericano y que ahora se dedican a financiar los proyectos de hegemonía de la izquierda latinoamericana. Pues bueno, así son, porque esperar que los empresarios sean aliados de las causas liberales y libertarias es esperar mucho. Sí lo he sabido, yo conozco a varios empresarios que han sido muy generosos con su tiempo y con sus recursos y con su atención, pero también la inmensa mayoría son empresarios dispuestos a tener un trato privilegiado con el gobierno y aprovecharse a su favor de ese trato. Sí, eso es verdad. Muchos hacen eso para poder estar ellos bien. Y también creo que sí, respecto a eso mismo, es que me gustaría, bueno, acá en Chile igual ha pegado, pero yo creo que no tan fuerte como en otros países, el tema del progresismo. En Chile al menos la publicidad, si bien es cierto, ha sido bien progre, como le llamamos acá. Yo tengo entendido que en México igual está más fuerte ese tema, que es un tema netamente de izquierda radical, diría yo, bien desconstructivista. ¿Cómo es el tema ahí en México? Que hace poco salió un video de esta niña que se puso a llorar porque le dijeron compañera y no compañere y armó un escándalo. ¿Cómo va eso allá en México? Pues mira, yo es un tema que te soy franco, yo no me he detenido mucho a analizarlo. Yo creo que si alguien quiere decirse como se quiera, para mí no tiene mayor problema. Ya está en mí y en los demás aceptar sus imposiciones o sus formas de pensar. Yo, en lo personal, si alguien se siente feliz, si se le dice compañere, o se le dice caballo, o se le dice como quiera, bueno, pues muy su gusto, mientras no esté el Estado allí imponiéndome que es obligatorio que yo me refiera según sus caprichos, o que me vaya a haber algún castigo por no hacerlo. Bueno, pues a mí me parece realmente un tema de poca importancia, te soy muy franco. Claro, yo sé que hay libertarios que les parece algo impresionante y que hablan de marxismo cultural, los Agustines Laje y compañía. Para mí realmente me parece un tiempo precioso, irrecuperable, dedicarnos a criticar lo que a pobre gente que no tiene más que ganas de llamar la atención, dedicarle demasiado tiempo a ese tema. Pero claro, yo entiendo que en sociedades tan conservadoras como las latinoamericanas, bueno, pues los Agustines Laje atrae mucha atención y que entonces el discurso del género y que el marxismo cultural pueda ser muy llamativo y pueda además hacer fluir algunos fondos. Así es como yo lo veo, perdón, puedo estar equivocado, reconozco que puedo estar equivocado, pero hasta ahorita yo no he encontrado un argumento de peso que me diga, si esta señorita quiere decir que le digan compañere y los demás aceptan por presión social, por buena disposición, por no discutir, porque si la gente es feliz, dejarla ser feliz como quiera. Bueno, yo no he encontrado un argumento de peso más allá de lo que de los escándalos de la derecha que hablan del fin de la civilización occidental y de la penetración del marxismo. Bueno, yo no veo ese problema, con todo respeto y perdón si me equivoco. Sí, bueno, es que un poco, yo pensé que un poco sabía un poco más del tema, pero
igual es preocupante. Te voy a dar un ejemplo. Canadá, por ejemplo. Ha llegado tan fuerte el tema del progresismo que si tú no le dices cómo la otra persona se percibe, por ejemplo, hace poco pasó un caso que un papá le dijo a su hija, y lo metieron preso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que estos grupos, que son una minoría, que claramente tienen un problema grande, usan el Estado para imponer su visión del mundo. Entonces, por ejemplo, en España ocurre algo parecido. Los libros de, no sé, educación sexual que se intentaron imponer en Argentina con ejercicios que al menos no es que uno diga, oh, es que conservador tu opinión, pero yo creo que no es normal que hacer un ejercicio de niños de 10 años sea masturbar a tu compañero de tu mismo sexo, por ejemplo. Eso se intentó imponer allá. Menos mal que la gente tuvo un rechazo enorme a ese tipo de política. Entonces, yo creo que no es algo que hay que mirar en menos. Yo creo que es un enemigo que intenta llegar de otra forma al marxismo, pero dando una vuelta a lo mejor más larga. No intentar pelear con las armas como lo hacía la izquierda tradicional, sino que intentar ver cosas que no son moralmente aceptadas. No sé, como decía, el tema de hacer ejercicio en el colegio, de masturbar a tu compañero de tu mismo sexo, para mí no es normal. Bueno, mira, no es por discutir, Maximiliano. Yo realmente no conozco ningún caso. He leído, no, pues que en Canadá sucede esto. Yo no conozco ningún caso en lo personal, perdóname. No conozco más que las noticias amarillistas, que todos estos grupos de supuestos libertarios propalan y expanden sin mayor conocimiento real. En mi caso, yo no conozco ningún caso similar cercano en el caso mexicano. Y creo que tampoco conozco ningún otro caso en ningún país de América Latina. Sí conozco algunas experiencias, esto de los penes de madera que mandó a hacer el Ministerio de Educación allá en Argentina, pero pues me parece que es una lucha errada, con todo respeto, Maximiliano. El problema no es esas intromisiones que derecha e izquierda siempre quieren hacer en el sistema educativo, sino más bien la propia organización del sistema educativo que no le da opciones a los padres de familia de salir de los sistemas educativos estatizados. Me parece que ese es el real problema, más allá, porque si existiera una real libertad educativa en nuestros países, si existiera la posibilidad de que los padres pudieran inscribir a los hijos en las escuelas más cercanas a sus puntos de vista, bueno, eso derrumbaría el sistema de educación pública latinoamericano. Y no lo hay. Entonces yo creo que propalar esas noticias para que viejitas latinoamericanas se santigüen y agarren el rosario y se pongan a decir qué barbaridad, bueno, pues funciona para eso, pero yo creo que el problema real está en otro lado y tiene que ver con la falta de opciones educativas, una intromisión excesiva del Estado y que sirve a derecha e izquierda para meterse a propalar su agenda y sus puntos de vista. ¿Por qué? Porque no existe una real libertad educativa en América Latina. Sí, ¿sí? Bueno, yo le voy a hablar un poco, que a lo mejor tomo algunos ejemplos, pero yo voy a hablar un poco. Lo que pasa es que, por ejemplo, los filósofos o pensadores de la Escuela de Frankfurt, que ellos decían que estaban en contra de la forma soviética para poder expandir las ideas marxistas. Entonces ellos, ¿cómo lo hicieron? Nosotros tenemos que ver otro camino para llegar al mismo fin, pero usar la cultura.
pero el fin va a ser el mismo, y es lo que vemos hoy en día, al punto de que incluso la gente tiene miedo a opinar sobre lo que veo o lo que escucha, porque si no viene al tiro la corrección política. Entonces a eso creo que se estaba refiriendo Max. Ahora creo que la cultura sí es un tema importante. Nosotros, o sea, todos somos seres humanos, y nosotros antes de razonar primero sentimos. Eso lo vemos a través de lo que vemos, lo que podemos escuchar, percibir, y eso lo vio la escuela de Frankfurt, y por eso ellos escribieron, y han sido financiados por grandes familias de mucha plata, y han podido masificar sus libros y sus ideas. Y creo que no es un tema que se debe dejar. Ahora, esto no quiere decir que uno sea conservador, pero de que han hecho cambios ellos, de construir a la sociedad en ciertos aspectos, creo que sí, y eso lo vemos hoy en el día. Bueno, pero también hay que reconocer, Susan, y me parece que eso es una cuestión que no hacemos los libertarios de manera muy constante, que eso también habla de nuestro fracaso. Nos antiguamos ante la escuela de Frankfurt, pero somos incapaces de poder propalar de manera comprensible, directa, sencilla, los fundamentos de la escuela austriaca de economía o de la escuela de Chicago, por hablar de dos tradiciones muy bien asentadas y con suficiente armamento intelectual, o el objetivismo. Es decir, preferimos estar hablando de lo que los otros hacen y pues porque bueno, al final de cuentas escandalizarse y vender escándalo siempre es más redituable que construir. Y yo creo que eso habla también de nuestro problema de no poder transmitir nuestros puntos de vista en universidades, en grupos juveniles, de manera sencilla, de manera directa, y eso es un problema nuestro y no de la escuela de Frankfurt. Sí, no, es que a lo que me refiero es que, por ejemplo, la escuela de Frankfurt lo pudo hacer, y nosotros sabemos que sus ideas no son ciertas. Entonces, ¿no podríamos hacerlo nosotros? Yo he hecho, por ejemplo, infinidad... a lo que me refiero es que tal vez a nosotros nos falta saber cómo llegar más a la gente, porque nosotros también podemos hacerlo. Nosotros también podemos tener una escuela de pensamiento libertaria. Claro, es que aprender de animarse, de lo mismo que hicieron de aprender, como dice Maximiliano, de aprender de los errores y de las virtudes. Y bueno, pues en vez de decir que lo demás, que lo que hace la izquierda está muy mal, mejor dedicarnos a hacer un cambio de chip y decir qué es lo que nosotros hacemos bien. Y eso yo no lo veo en muchísimos grupos libertarios o liberales en América Latina. Para ellos, Mises, Hayek, la aplicación de la escuela austriaca al derecho o a la legislación, así son temas exóticos casi de los marcianos. Y esto habla de una enorme incapacidad que hemos tenido para hacer valer, comprender e interiorizar nuestros propios puntos de vista. Exactamente. No es un problema de la escuela de Frankfurt, no es un problema de la izquierda, sino una incapacidad nuestra. Eso es lo que yo he notado en muchísimos grupos a lo largo de América Latina. Puedo estar equivocado, insisto, yo no me considero alguien ni con la experiencia, ni el conocimiento académico, ni el toque divino para pensar que siempre tengo la razón. Pero bueno, así es como yo veo el asunto. A mí no me preocupa si alguien quiere definirse como quiera, mientras no utilice el Estado para que me castigue, pero también siento que ha faltado mucho trabajo por parte nuestra. Sí, bueno, yo
yo voy a hablar desde lo que yo he visto. Yo soy músico clásico, para que sepa. Sí, Y la claro. verdad es que, sí, entonces la verdad es que, bueno, yo también trabajo con niños y, por ejemplo, se ve mucho que se usan los talleres artísticos, y dejan mucho de lado el lado técnico, el objetivo de que el niño vaya a aprender música, pero sí lo usan ese instante para adoctrinar. Así es, Entonces, exactamente. y dejan de lado la función de enseñarle, bueno, en el caso mío, música al niño. Pero coincidirás conmigo, Susan, que no es un problema de la educación artística per se, sino de la utilización de los grupos de izquierda de la educación artística, precisamente. Es decir, aquí en México lo mismo, existen un ambicioso y multimillonario programa, por ejemplo, para hablar en la Ciudad de México, de promotores culturales y pilares y faros y programas de altísimo costo a cargo del gobierno de la Ciudad de México, que precisamente sirve para eso, no tanto para aprender baile o para aprender escritura o fotografía, sino para que es el vehículo para adoctrinar. Pero no podemos negar que ese es básicamente el pretexto. Entonces, bueno, pues nosotros también podríamos intentar hacer algo similar, hablar cada vez más con artistas, hablar cada vez más con intelectuales, más con gente del arte y menos economistas, más personas de a pie y menos abogados. Y me parece que también eso es una cuestión que los libertarios no hemos hecho con la suficiente persistencia. Sí, es un tema que la verdad es preocupante, porque la verdad es que la gente cree mucho en la gente que sabe de arte, entonces, y muchos tienen pensamientos de izquierda, entonces son tomados como referentes, en el caso de Pablo Neruda, Mon Laferte y varios así, pero yo creo que incluso muchos no, bueno, hasta yo a veces cuando hablo de arte antes me veía usando el lenguaje marxista, pero he ido mejorando eso y cambiando. Creo que tenemos que nosotros imponer el concepto real de lo que es arte y cultura. Claro, y además y no es marxista. Tenemos además tradiciones muy importantes que han hecho exploraciones muy importantes en materia de arte y su divulgación escolar. Allí está el objetivismo, por decir nada más un ejemplo, o muchos trabajos, ensayos de la escuela austriaca que hablaron de muchos de estos temas, o incluso la propia escuela de Chicago que hacía una cuantificación del costo económico o las consecuencias económicas de determinados gustos y enseñanzas, es decir, cómo encontrar que el gusto por determinada arte tiene un correlato económico y de bienestar bienestar económico en las personas. Es decir, es cuestión de hacer también nuestro trabajo, porque si vamos a decir que la academia, que el gobierno, que las artes están ocupadas por la izquierda y los marxistas, bueno, pues estamos diciendo obviedades, pero no se está avanzando nada. Claro, no avanzamos nada porque nosotros no nos ponemos también a decir, bueno, si eso está así, ¿cuáles son los pasos lógicos que yo, como libertario, en lo individual o como parte de una agrupación, debo de hacer? Y esa es la parte que generalmente no hacemos los libertarios. Sí, bueno, yo tengo mis ideas, son solo ideas. Yo pienso que tenemos que recuperar los espacios tomados por la izquierda.
la televisión, la radio, los medios ya existen, pero falta que la gente esté ahí. Claro, pero ¿sabes cuál es una cuestión importante, Susan, en ese camino, en esa meta? ¿Cuál es el primer paso que debemos de hacer? Es salir y expresarnos. Sí. Muchos jóvenes se quedan en el pequeño grupito, entre ellos en las redes sociales, en el Facebook, y no damos el paso siguiente. Bueno, pues existen un montón de redes sociales, de YouTube, de podcast. Bueno, pues hay que enseñarles los rudimentos en el manejo de estas armas tan poderosas. Y yo creo que en eso los partidos y organizaciones libertarias en América Latina podemos hacer mucho y hemos hecho poco en realidad. Decirle a los jóvenes, salgan, aquí tienen un escaparate, yo los ayudo, tengo un grupo de 3,000 personas en YouTube, que cuando menos pues va a ser una audiencia más o menos cautiva para ustedes. Anímense, vengan, yo los grabo, yo los edito, pero tarde que temprano eso da más beneficios que el meramente quejarse. Yo lo veo en muchos individuos muy interesantes en México que, bueno, pues decidieron salir y producirse sus propios videos y ahora son figuras mediáticas en México y ojalá en el futuro sean también figuras mediáticas a nivel de un Milei o Gloria Álvarez, pero partieron de perderle el miedo y de dedicar un poco de su tiempo y de su talento bien encaminado. Sí, y con respecto al arte, yo creo que no podemos rebajar el arte como lo hizo la izquierda, porque la izquierda, para ellos el arte es un panfleto político. Para mí el arte es transmitir belleza, emoción, y algo bueno y de calidad. Y creo que eso tenemos que nosotros recuperar. Transmitir valores y transmitir individualidad. Al final de cuentas, el objetivismo también tiende a eso. Sí. El arte es un intercambio de valores. Sí. Bueno, eso es una cuestión que debemos de insistir, que no es solamente cosas bonitas o vehículos de adoctrinamiento, sino también una expresión de la individualidad a través de valores y visiones del mundo. Sí, hoy en día es difícil encontrar una exposición de arte donde tú veas belleza, porque todo está tomado por ideas, sea por un arte que no tiene un objetivo y solamente ves algo feo y grotesco. Y ese es el arte que está transmitiendo hoy en día la izquierda. Pues sí, nosotros tenemos que hacer la diferencia y mostrar algo bueno y de calidad, pero sin objetivo político, pero sí en mostrarle esa diferencia a la gente. Así es, exactamente, yo coincido contigo. Ya estamos como ya en la hora ya de programa, así que como siempre nosotros llegamos a la hora y tenemos que parar. Un gusto, Víctor. El gusto es para mí. El gusto es para mí, Maximiliano. Yo les agradezco mucho su atención, el interés que crean que yo puedo darles algo, decir algo de importancia o meramente atractivo para ustedes y su público. Bueno, yo les agradezco mucho esa deferencia, y bueno, pues felicitarles porque yo veo sus programas, me parece que tienen una envidiable pluralidad de puntos de vista. Felicitarles y bueno, pues a seguirle, porque yo creo sinceramente, Maximiliano, y así lo practico, creo que este es el camino, salir del pequeño círculo, animarse a dar los primeros pasos, someterse a la crítica, al contraste, a la competencia de ideas, y esto, bueno, pues tenemos muchos instrumentos que a veces no utilizamos, y ustedes me parece que lo hacen tremendamente bien. Muchas gracias. Muchas gracias.
Recomiendo Ya, leer La Neo Inquisición de Axel Kaiser. Sí, fíjate que yo a Axel le tengo un particular admiración intelectual. Es muy difícil contar con él. Yo hace unos días le dije que quería contar con sus puntos de vista sobre por qué los empresarios defienden tan poco a la libertad. Pues bueno, pues me dijo que no tenía tiempo, que andaba por esos días viajando. Bueno, pues ojalá tanto Gloria como Milei, como el propio Axel y como tantas otras figuras recuperen un poquito más el sentido de colaborar con los grupos libertarios, que hacemos esto sin que nadie nos pague un centavo. Y ojalá pues algún día podamos contar con una mayor tiempo de Axel y de Gloria, que siempre ha sido muy generosa con nosotros, lo mismo que Milei, por ejemplo. Pero bueno, pues ojalá es cuestión de regresar a los orígenes, porque bueno, fueron figuras que no nacieron de la nada y que fueron precisamente a través de los grupos libertarios y liberales que amplificaron su discurso, ¿no? Sí. Sí. Así que eso, muchas gracias y ya nos vemos para un próximo programa. Chao. Mucha suerte, que tengan una Ya. muy buena noche. Suerte. Quédese después un poquitito. Un poquito. Ya.